ahora vamos a una sesión de preguntas y respuestas, si está todo claro, si alguien quiere aportar, si alguien quiere, eh, pues, cualquier comentario, cualquier duda que tenga, pues, bienvenida, pues. Alex, a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuando uno intenta meditar y se queda dormido, ahí qué pasa con esa energía, mucha o poca que haya acumulado, o ahí como se pierde, se disipa, vuelve a caer uno en estado de inconsciencia. Pues sí, obviamente cuando uno está en una meditación, pues tiene que... Todo eso es falta de voluntad y a veces esa falta de voluntad pues va acompañada de falta de energía. Entonces a veces, o sea, uno quiere ponerse a meditar y llega con todo el sueño del mundo y a ponerse a meditar, entonces también hay que entender que todo tiene su momento, todo, y la meditación es, por lo menos yo lo hago en un, pues lo puedo hacer al despertar, lo hago a mediodía, lo hago antes de dormir, pero lo importante es la voluntad. Y una de las cosas que a mí me ayuda para el tema de no dormirme, pues es la posición. Si usted se pone en una posición muy cómoda y deja que su cuerpo se desgonce y, y ya, pues claro, no va a poder. Obviamente la relajación es parte también integral de la meditación, pero relajarse también, o sea, tú tienes que relajarte en una postura recta, espalda recta. Cuando tú adquieres una postura, digamos que ya estás predisponiendo la mente a que va a meditar y que va a estar concentrada y que no se va a dormir, ¿sí? Pero entonces, ahora, no, pues si tú alcanzas a meditar conscientemente 5 minutos, pues esos 5 minutos se te van a abonar. Pero ya en el momento que te duermas, pues ya no hay, de ahí para allá ya no hay nada. Ya no hay, ya hay sueño, ya hay ya adormecimiento, pues ya hay inconsciencia, pues sí. Porque la meditación necesita conciencia. Y la conciencia, pues bueno, hasta que lleguemos al punto de poder eh, ser conscientes durante el sueño, eso ya es otra cosa. Y por ejemplo, ahí te cuento una de mis últimas experiencias. He estado, bueno, esto lo cuento no para alimentar la importancia personal, pero estamos en un ambiente de estudio. Y en un ambiente de estudio, pues es válido pues poder contar nuestras experiencias propias, no para enaltecernos ni para, sino para poder dar una guía, pues con nuestros propios, con nuestras propias prácticas, porque pues yo he visto charlas donde gnósticos y entonces, no, es que el maestro Samael dijo que, no, es que el maestro no sé dónde, no, es que el libro dice, no sé, lo más importante es nuestra propia experiencia. Entonces, yo he estado mucho con, yo cada vez que me miro las manos, ese es el ejercicio que le puso don Juan a Carlos Castaneda y es búsquese las manos en sueños, pero para usted poderse buscar las manos en sueños, usted necesita, o yo lo he hecho, todo el día me estoy mirando las manos, entonces me miro las manos y empiezo a darme cuenta. Entonces estoy soñando, me jalo los dedos, hago todas las validaciones, siento mi cuerpo, digamos que me pongo en un aquí y ahora y mantengo esa conciencia, bueno, por todo lo que pueda mantenerla, pero va a llegar un momento en el que de pronto ya te vas a ir, la mente otra vez se va a ir al trabajo, a los asuntos, a la familia, digamos, en este momento mismo, muchachos, despierten, hagan la validación en este mismo momento, siéntanse, mírense las manos, sean conscientes de qué están pensando, sean conscientes de su respiración, sean conscientes de su postura, sean conscientes.
Eso es. Entonces cuando tú haces eso muchas veces, eso lo llevas al sueño. Y entonces es más fácil uno tener desdoblamiento cuando te das cuenta. Entonces ya he tenido más frecuentemente en los últimos días sueños lúcidos, ¿sí? O conciencia del sueño, que eso apenas en la enseñanza de don Juan a Carlos Castaneda, esa es apenas la primera compuerta del ensueño, de 7 compuertas. Entonces, la primera compuerta es darme cuenta que estoy soñando, ¿sí? Apenas yo me doy cuenta, tengo que empezar a fijar el mundo, porque algo que tienen los sueños es que usted mira para un lado y está en una finca y mira para el otro y está en su casa y mira otra vez allá y ya está. Entonces, los sueños son muy movibles, entonces algo que usted tiene que hacer en la segunda compuerta es mantener las cosas. Entonces usted se tiene que mantener consciente en ese momento donde se da cuenta que está soñando, mantenerse consciente. Y algo que he empezado a hacer es que me siento a meditar cuando me doy cuenta que estoy soñando. Que día me di cuenta y yo iba de pato y alguien iba manejando un carro y yo me di cuenta que yo hice lo mismo. Iba dentro del carro y me miré las manos y cuando fui a hacer la validación me di cuenta de que era un sueño. Y yo, ay, esto es un sueño. Y lo primero que hice fue abrir la puerta del carro y salí volando. Volé un momento, llegué a una casa, me puse encima de la casa y me puse a meditar. Ahí. Y eso me llevó más adentro. O sea, es como que ya más adentro en estados más, ¿cómo decirlo? Fue, pucha, eso fue como más intensos. Se vuelve algo mucho más intenso. Entonces, bueno, ahí voy, ahí voy. Entonces, se necesita pues concentración para no quedarse dormido, pues concentración, se necesita una técnica. Entonces usted va a empezar lo que te decía ahorita, por ejemplo, dedica 5 10 minutos o 15 minutos, ya depende con el tiempo que cuentes. Por ejemplo, ahorita en las noches, como ya uno no, pues no tiene, yo ahorita voy y me puedo dedicar o 10 o 15, o sea, la misma mente o el mismo ser, la misma energía te dice ya hiciste hasta aquí, ahora haz otra cosa. Entonces yo empiezo con la reflexión. Entonces a mí me gusta reflexionar hoy qué hice, hoy qué aprendí, hoy qué dije, hoy cómo contribuí a mí mismo o a mi familia o a mi entorno en algo bueno. ¿Qué hice hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Que hoy di gracias? Hoy de cómo me alimenté, hoy cómo alimenté mi cuerpo, cómo alimenté mi espíritu, cómo alimenté mi mente, mi alma, pues, cómo me alimenté interiormente, hoy cómo respiré. Entonces en ese momento que uno empieza a hacer todo eso, ya empieza a coger conciencia de eso. Es algo que el tarot lo enseña. En ese momento vamos en la clave fundamentos del tarot, clave 9. Aquí te enseñan eh, Virgo. Esta es la clave de Virgo. Virgo domina lo que es el intestino y en el intestino es donde se produce, digamos, con la apropiada sugestión, se produce en el intestino delgado una sustancia especial necesaria que es el quilo, que si tú la alimentas la sugestionas, o sea, te haces consciente de esa sustancia en tu cuerpo y la llenas de buena vibración, la llenas de buenos pensamientos, de buena energía, de buena información y la elevas, eso va a ayudar a tu cuerpo. Y entonces empiezas a regenerar todos tus órganos internos, pero eso es algo real, no es algo de la imaginación. Y claro, todo empieza pues cuando uno dice sugestiona, pues es imaginación creativa, digamos, para poder sugestionar. Tú tienes que mandar ideas,
pensamientos, palabras, imágenes a tu cuerpo, ¿sí? Pero eso se materializa realmente y empieza a cambiar tu cuerpo internamente. Entonces, bueno. Entonces es coger esa conciencia en el momento de meditación de todas esas cosas que uno va aprendiendo. Entonces eso. Luego hago un momento de recapitulación. De pronto dejo que algo venga a mi mente del pasado. Algo que me consumió energía. Algún mal genio, alguna persona, algún malentendido, cualquier. Entonces recapitulo ese momento, me traigo esa energía, me hago consciente, traigo mi energía, entrego la energía que no es mía, que no me corresponde, me voy completando nuevamente y ahí, entonces ya. Y poco a poco empiezan una serie de imágenes, ¿sí? Empiezan a surgir ciertos sonidos, un sonido que para mí ya es súper clave y es aquí, empiezas a escuchar tu médula, mejor dicho, empiezas a escuchar tu médula espinal. Algo que me ha pasado estos días, muchachos, y que es para mí muy interesante, y eso desde que empecé con como el estudio de los neurocircuitos, lo he ido integrando en mis meditaciones. Y últimamente, cuando me concentro, me empieza a vibrar el cerebro, internamente y realmente, ¿sí? No imaginándomelo ni nada, ¿no? Pero para eso también hay que saber qué música pones. Yo lo hago con el sonido alfa. Entonces me concentro y cuando siento es que el cerebro me está vibrando. Entonces controlo esa vibración, la traigo más por aquí, por acá, más hacia el frente, más hacia... me conecto con la médula. Es decir, empiezo todo un trabajo interno de regeneración del cuerpo, de conciencia, de muchas cosas hermosas que empiezan a pasar. Pero esto, vuelvo y repito, esto yo ya llevo más de un año en estas prácticas, más de un año en la suprasexualidad, más de un año ya en la meditación, más de un año con Falun Dafa, más de un año pues cada vez que puedo me voy a la montaña, ejercicios de respiración, ejercicios pranayamas, bueno, cositas que tú todos los días vas haciendo, las prácticas. Lo más importante de todo esto es la práctica. No es leer y aprenderse las mil técnicas, sino es la práctica. Y la práctica hace al maestro, entonces eso te empieza a dar esas cosas y eso te entonces tú ya no te duermes, créeme que ya llega un momento, de hecho habían unas veces que me acuerdo, a mediodía después del almuerzo me daba mucho sueño. Y entonces al principio me iba y me acostaba, pues me dormía. Entonces un día dije, no, voy a dejar de acostarme y voy a ponerme en la posición de meditar y voy a meditar. Y me ponía a meditar y meditaba 30 minutos, 40 minutos y ya, cuando volvía, nada de sueño, súper activo, con toda la energía que hay que hacer, la mente volando. Entonces, pero todo eso necesita un esfuerzo. Si le está ganando el sueño, algo que tienen las posiciones, hay que buscar una posición incómoda para que no se duerma. Entonces, bueno, yo como a mí me duelen mucho las rodillas, pero no importa, yo hago mi posición y con todo el dolor, pues acepto ese dolor con todo el amor y me quedo ahí y ya de un momento a otro el dolor desaparece, pero no desaparece tanto como para dejarme dormir, ¿sí? Sino que ahí está, entonces como que es una posición ahí incómoda, como que muy recta, entonces usted ya está con la espalda, entonces si usted se empieza a coger sueño, empieza usted a cabecear y entonces no, usted está así, entonces es un tema de voluntad, es un tema de fuerza, pero esa fuerza hay que irla adquiriendo, no es algo que se logre pues de un día para otro, pero lo más importante es darle la importancia a, a la meditación. Sí, entender que es algo supremo, es un momento, mira, es el momento de contacto con el Dios interno.
Sí, ese es el momento de contacto con mi ser. Entonces, cuando yo me voy a contactar con mi ser, yo no me quiero dormir. Yo quiero hablar con él, quiero escuchar la voz del instructor interno, quiero hacer silencio, quiero sentir las vibraciones en mi cuerpo. Entonces, todo eso, pues obviamente no se trata de entregarse a todas esas cosas físicas. No, hay que trascenderlas y no dejarse enredar tampoco por la vibración y eso, ¿no? Al principio usted la siente y es algo como, wow, ¿no? O sea, algo está pasando en mí que me está cambiando. Pero no te quedas ahí, simplemente sigues en silencio y sigues dejando que se manifieste lo que se tenga que manifestar y sube ya, de un momento a otro ya. Todas las prácticas, si ustedes hacen los que se leyeron, eh, ¿cómo se llama? El mago de Java, el mago de Java habla sobre la meditación y los que leyeron a Carlos Castaneda y la instrucción que le dio Carlos Castaneda habla del silencio interno. Entonces a ti tú vas viendo que todas tienen eso en común, que todas te piden silencio y por ejemplo el Entermopai, que es la técnica del mago de Java, Entermopai es un sistema de cultivación de energía, eso va por grados. Entonces te dicen el primer grado, para que tú pases el primer grado de 72 grados que son, el primer grado te exige 80 horas de silencio interno. 80 horas de silencio interno, pero ese silencio interno es acumulable, es decir, yo puedo hacer hoy 15 minutos y todo esto. Entonces uno dice, uy, 80 horas, eso está como, es como fácil. Pero si ustedes se ponen a pensar de una hora que ustedes duren meditando, realmente por ahí 2 o 3 minutos son de real silencio interno. ¿Sí? Los otros 57 minutos son de otra cosa, de estar pensando, de mentalizar, de imaginar, de otras cosas. Y solamente 3 minutos, más o menos, digamos en un buen nivel, usted realmente cultiva silencio interno de calidad. Entonces cuando uno ya dice, ah, juepucha, o sea, de una hora solo saco 3 minutos y tengo que cultivar 80 horas de silencio interno, ¿cómo le voy a hacer? Pues ¿cómo le va a hacer? Todos los días y entre más tiempo, pues si puede durar 2 horas, dure 2 horas, si puedo hacerlo 3 días al día, pues, hágalo 3 veces al día, si puedo hacerlo todos los días y igual hay algo que va pasando que también me parece a mí hermoso y es al principio uno empieza con un deseo realmente, a lo primero que uno lo impulsa, por ejemplo cuando uno lee el mago de Java y uno lee todos los poderes que desarrollan pues estos eh, practicantes taoístas, estos maestros taoístas, usted dice, no, yo también quiero, yo también voy a desarrollar, entonces usted empieza con esa motivación de que va a desarrollar poderes, de que va a ver, de que va a tener clarividencia, de que va a lanzar rayos, de que va a prender papeles en fuego, de que va a manejar los 4 elementos, de que, bueno, todas esas cosas. Pero algo que va sucediendo hermoso y es que hay un momento en el que usted olvida todo esos deseos. Porque esos son deseos, a la final esos son deseos, no. Ese no es el propósito. La autorrealización no es dominar los 4 elementos. ¿Cómo decirlo? Un realizado domina los 4 elementos. Pero su objetivo no era dominar los 4 elementos, era realizarse. Entonces digamos que son fuerzas, virtudes, son facultades, poderes que va desarrollando el practicante a medida que va practicando. Pero no es ese el fin último, ¿sí? No es querer desarrollar esos poderes. Los poderes pues digamos que en el conocimiento gnóstico se dice que es el Espíritu Santo
A medida que lo va mirando cómo va avanzando, le va entregando los poderes de curación, de sanación, de clarividencia, clariaudiencia, intuición, bueno, todos esos poderes que se va ganando el adepto, pues el adepto de este, el adepto aquí donde lo ven muy tranquilo y todo, pero aquí él ya domina todos esos poderes, facultades, virtudes, ya domina, pues porque ya domina la vara, ¿sí? Ya domina sus cuerpos superiores, ya se domina en otras dimensiones. Pero pero ese dominio no era lo que uno buscaba, uno no busca ese dominio, pues uno busca la autorrealización, uno busca esa Dios en sí mismo, uno busca realizar a Dios, pero esa realización de Dios pues le va dando esos poderes, entonces a veces hay que olvidar que uno va a desarrollar esas cosas y simplemente uno se entrega a la meditación por amor propio, o sea, por amor a la práctica, pues simplemente yo digo, así no me desarrolle nada, a mí el solo hecho de meditar me hace feliz, me hace tranquilo, como dice una imagen que yo leí, que dice, le preguntaron a Buda, Buda, dime, ¿qué has logrado, qué has conseguido con la meditación? Y Buda le dijo, no he conseguido nada, no he ganado nada, pero pregúntame qué he perdido. He perdido el sufrimiento, he perdido el ego, he perdido la falsedad en mí, he perdido los miedos, he perdido muchas cosas, pues. Entonces eso es. Simplemente es por amor a la práctica, debemos entregarnos por amor a esa práctica, sin esperar nada a cambio y aún no esperando nada a cambio, créanme que van a desarrollar muchas cosas. Entonces, nada, la respuesta es voluntad, fuerza, dominar, fuerza. Hay un concepto que me gusta y es la fe. Tengan fe. Pero ¿qué significa fe? Fuerza espiritual. Fe. Fuerza espiritual. Entonces, cuando uno desarrolla esa fuerza, esa fe en lo que está haciendo, esa fe en que va a poder con su ego, ¿sí? Esa fe en que va a poder dominar y sacar, digamos, desencadenarse de aquí, esa fe en que va a poder voltear nuevamente la estrella de 5 puntas, esa fe en que va a recuperar su fuego interno, ¿sí? Esa fe en que va a poder dominar, pues, de que va a poder unirse a la supraconciencia. Entonces, esa es la fe que debemos cultivar, la fuerza espiritual. ¿Listo? Gracias, Alex, por la aclaración. Bueno, más preguntas, más respuestas. Hermanito, ¿y qué opina su merced de la autohipnosis en medio de la meditación? Sí, es una buena práctica, es una buena práctica. Todo desde que sea para mí, pues está bien. Todo lo que sea autohipnosis, pues es la misma autoconciencia, porque también depende mucho, porque ¿qué es autohipnosis? Depende de las técnicas que hagan. Yo la autohipnosis que hago es con el método Silva. En el método Silva usted, bueno, entra en relajación física, en relajación mental, entra en estados mentales teta, o en alfa, bueno, alfa, teta, delta, bueno, depende qué tan internamente quiera crear. Y en esa yo voy escuchando y entonces ahí hay unas frases que le dicen a uno. Entonces eh, yo estoy sanándome, estoy aprendiendo a manifestar, estoy aprendiendo, sí, me estoy liberando de los miedos,
digamos que es correcto y eso hace parte, de hecho eso hace parte, eso tiene su propia clave del tarot, vamos a ver cuál es. Y una clave que se llama los amantes. Esta es la clave de la reprogramación. Entonces, esto es súper importante, la reprogramación. ¿Por qué? Porque esta reprogramación, esta es la clave del discernimiento y de la reprogramación. Entonces, ¿por qué nos reprograma? Claro, es empezar a hacer todo eso, empezar a reconciliar, empezar a dejar, es que mira que esta clave es lo contrario a esta clave. Lo contrario pero lo mismo, digamos, está en vez de aquí está el ángel, acá está el diablo. Y aquí está la autoconciencia y la subconsciencia, hombre, mujer, ¿cierto? Y bueno, aquí está la montaña de la realización, aquí está el medio cubo que representa el mundo físico, pero a medias, ¿sí? Porque no lo conocemos completamente, todas las manifestaciones físicas. Entonces, para salir de esto tenemos que llegar a esto. Entonces, para llegar a esto tenemos que reprogramarnos. Entonces, esa reprogramación es la conciliación, digamos, es el discernimiento. Cuando yo empiezo a discernir, ¿sí? De más allá de bueno o malo, más allá de cualquier cosa, yo tengo que empezar a discernir entre la conciencia y la inconsciencia, ¿sí? Entre qué es entre lo real y lo irreal, o más bien entre el ser y el ego. Entonces cuando yo empiezo a reconciliar también, porque los amantes tienen un conocimiento muy profundo y es que nos dice, vea, son opuestos, hombre y mujer, ¿cierto? Son dos seres opuestos. Pero ¿cuál es el título de la clave? Los amantes. Entonces nos enseña de que aunque las formas sean opuestas, ¿cierto? Que los opuestos están aquí, blanco y negro, negro y blanco, aunque sean opuestos, son amantes, es decir, se complementan. Cuando yo empiezo a reprogramarme de esta forma, entonces yo ya no escojo las cosas por buenas y malas, sino por conscientes. Esto es algo consciente. ¿Y cómo le doy la forma consciente para que me sirva mentalmente, emocionalmente, físicamente? Entonces, es bueno, claro que es bueno, pero pues siempre va a depender el método, va a depender, pues si es autohipnosis, es decir, para mí la autohipnosis, para que sea auto, yo tengo que darme la reprogramación, tengo que yo insertarme en mi psique, en mi mente, en mi supercomputadora, en mi cerebro. Yo mismo tengo que insertar los códigos y tengo que insertar yo mismo las sugestiones, ¿sí? Porque es que el problema es que si yo dejo que otro me sugestione, entonces pues primero ya eso no sería autohipnosis, sino eso ya sería hipnosis. Y recordemos que la hipnosis es esas personas que se dedican a hipnotizar, a hacer regresiones y todas estas cosas por medio de la hipnosis. La hipnosis es una especie de magia negra menor. Entonces, ¿cuál es el problema de la hipnosis cuando te la hace otra persona? Que si esa otra persona está todavía en estados inconscientes ego, en su ser, en su pensar, en su mente, pues todas las ideas que implanta en ti, todas las frases y todas las sugestiones que mete en tu programación mental, pues van a estar, eh, van a ser ego, pues van a ser, no van a ser buenas. Entonces, pero cuando hablamos de autohipnosis es, yo tengo que empezar a hablar de mí como yo quiero lo que yo, entonces tengo que decir, yo soy un estudiante de ocultismo, del hermetismo, yo soy un estudiante de alquimia, yo soy un estudiante de cabalística, yo soy un estudiante, un iniciado, pues, o yo soy, o sea,
hay que usar el yo soy. La importancia del yo soy, de esa palabra, es sumamente importante. Los ocultistas conocen muy bien esa magia que tiene el yo soy, la palabra del yo soy. Entonces es usarla muy, muy, muy eh, especialmente, muy correctamente, muy elevadamente. Entonces yo soy paz, yo soy amor, yo soy conciencia, yo soy supraconciencia, ¿sí? Porque si yo empiezo, no, es que yo soy perezoso, es que yo soy... Eso hay que tener cuidado porque eso es programación, eso es autohipnosis. Y eso es lo que nos lleva, volvemos a la canción psicológica a la charla interior. Entonces, si yo no empiezo a cambiar las palabras, mi forma de hablar de mí mismo, mi forma de pensar de mí mismo, si yo no cambio esa charla interna, voy a seguir manifestando en mi realidad lo que yo no quiero. ¿Sí? Y esto es que somos estudiantes de magia. Eso es magia. Eso, entonces, este es el camino de los magos reprogramadores cuánticos. Entonces, hay que tener esto, va más allá del positivismo, pues, que le venden, por ejemplo, El Secreto, el libro El Secreto. No, es que usted tiene que visualizarse en el carro que usted quiere, o sea, esos libros son comercialistas materialistas. Ahora que si usted quiere un carro, pues visualícese en su carro y piense en su carro y todo y lo va a tener. Pero pues digamos que eso es un poder tan grande para usarlo con algo tan pequeño, pues eh, digamos que bueno, todo depende de sus necesidades, ¿sí? Entonces no digo que tener un carro sea malo o que sea bueno. Miren a ver si es un acto consciente o no. Y eso no lo voy a juzgar yo, sino que lo van a juzgar ustedes mismos dentro de su vida, dentro de sus necesidades, dentro de sus posibilidades, ¿sí? Eh, sí, pues digamos, estamos en este mundo material y yo creo que querer vivir bien, querer vivir en abundancia, en sobreabundancia no está mal, tampoco está mal. Una sobreabundancia material significa también sobreabundancia espiritual. Es decir, no se pelean la una con la otra. Tampoco quiero decir que todos los que tienen mucho dinero entonces ya son ricos espiritualmente. No. Hay mucha gente que ya se dejó, pues, ve, aquí está, encadenar en el materialismo y pues ya no, de pronto manifestaron magia, o hasta mucha gente hace pactos, hace rituales, hace muchas cosas para obtener algo material, dinero, mujeres, bueno, muchas cosas. Pero pues lo que yo digo es, todo tiene que ser un firme equilibrio, los amantes, equilibrar ese mundo, digamos, superior con este mundo inferior, ese mundo de la supraconciencia y autoconciencia con ese mundo de la subconciencia, ¿sí? Entonces cuando yo hago eso, cuando yo equilibro los dos mundos, pues voy a vivir en equilibrio, pues. Pero no puedo estar jalando porque si me vuelvo solamente de aquí para arriba y mejor dicho, y descuido a mi familia, descuido mi trabajo, descuido mi cuerpo, mi tonal. Entonces, sí, el tonal y el nahual, ¿sí? Que nos enseña Carlos Castaneda. Aquí está. Del ángel es el nahual y aquí abajo está el tonal. Entonces, tengo que, ya, aquí está, esas nubes son esa, como esa capa invisible de esa venda que tenemos, ese humo que hay entre esos dos mundos, que son el mismo mundo, pero digamos que hay un humo, una venda que no me permite ver esos mundos superiores. Pero bueno, entonces,
Bueno, está bien la autohipnosis, claro que sí, siempre y cuando pues sea de una forma supraconsciente, autoconsciente, eh, y que lo haga yo mismo, pues, para que sea auto, porque si no es auto, o por lo menos en el método Silva, antes de yo escucharla, yo escuché muy bien cuáles eran las sugestiones para saber si estaba de acuerdo o no con esas frases de motivación interna, con esas frases de reprogramación. Y me pareció que son unas frases que están alineadas con lo que yo quiero, con lo que yo espero, con lo que yo necesito. Entonces, está bien, ¿sí? Entonces, mucho discernimiento, discernir, ¿sí? Porque de pronto a veces me meto a hacer mi hipnosis que para desarrollar poderes, por ejemplo. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Desarrolla poderes? Sí se desarrollan poderes. Pero cuando usted desarrolla poderes sin haber limpiado su ego, entonces eso va a ser un problema mayor. Después se vuelve un problema mayor. Y ahí tenemos hoy en día, usted vaya y mire a estos gente que se dedica a practicar el reiki, ángeles, arcángeles y un poco de conocimientos que no es que no funcionen o que esté mal, sino que son personas que nunca limpiaron su ego, nadie les dijo que tenían que limpiar su ego, simplemente abrieron esas facultades y hoy son personas que, mejor dicho, intocables, que se creen ya que dominan todo, que ya no, mejor dicho, son los iluminados, son maestros, entonces ahí es donde hay que tener cuidado con esas cosas. Yo prefiero la vía pues, del esfuerzo y de la voluntad de Dios, ¿sí? Que sea Dios y su voluntad cuando en el momento en el que ya uno está preparado para recibir esos dones, recibirlos, para poder seguir ayudando a las personas, no para enriquecerme, no para ganar plata con eso, que es lo que hacen hoy las personas, sino para poder ayudar al otro, al prójimo. Eso es, mi hermano. ¿Preguntas? Sí, hermanito, porque las personas estuve averiguando sobre eso y pues los mantras también tienden a ser hipnóticos, pero digamos, como yo hablaba con mi pareja de eso, que la desconfianza que se hay ante ese tipo de entes, uno nunca sabe qué boca, qué entes, con qué entes usted mantiene relación, porque en sí uno está sosteniendo un lazo astral con algo que desconoce. Y pues, imagínese, desconozco el mundo astral, entonces uno que se va a poder a meter en eso. Sin embargo, diría que a mí en estos últimos días yo he emprendido un estudio en cuanto a, digamos, la oración a Dios, a mi Dios interno. Entonces, algo que me ha ayudado mucho es, digamos, eso mismo, me ha ayudado, digamos, en cuanto al crecimiento de la fe, los salmos, y es algo que usted, digamos, con mucho discernimiento, porque para meterse en esos, muchos temas, uno debe tener mucho, digamos, averiguar por lado y lado, qué quiere decir el autor y una cosa y la otra. Digamos que la oración a usted como tal es, usted al último se da cuenta que es muy poderosa. Entonces, digamos que serviría uno aprenderse una pequeña oración como mantra y repetirlo varias veces en, me- en, en posición de meditación y serviría para autohipnosis. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí, eso sirve. De hecho, esa es la forma. Aprender a orar es aprender a hablar con mi yo interior, aprender a hablar con mi Dios interno, aprender a buscarlo y hablarle desde mis propias palabras, desde mi propio entendimiento, desde mi propia sabiduría. Porque es que cuando uno se pone a recitar y a recitar
rezos, oraciones que han escrito otras personas, uno no sabe, es que esos temas son importantes y entender que a veces se están moviendo fuerzas eh, que no se deben mover, pues. Eh, Cuando uno está aprendizaje, cuando uno es un aprendiz de magia, digámoslo así, uno tiene que aprenderse ciertos rezos. O sea, yo, por ejemplo, me aprendí algunos rezos hebraicos, me aprendí una estrofa del Corán, me he aprendido ciertos rezos para poder, digamos, combatir ciertas fuerzas oscuras que a veces rondan por ahí. Pero poco a poco y a medida que uno va interiorizando más, pues se va dando cuenta que el poder no está en el rezo, sino es en el poder interior, en esa fuerza espiritual, en el corazón. Entonces, sino que los rezos y los rituales, digamos, sirven y funcionan de la misma forma, y es que ponen a la mente en un estado y lo hacen concentrar y lo hacen focalizar. Entonces, por eso pues se usaban o se usan mucho los rituales. No porque el poder esté en el ritual, sino el poder está en que ese ritual o las formas del ritual hacen que la mente se concentre y tenga toda la atención en lo que está haciendo, en ese ritual que está haciendo, o en esa rezo o en esa oración que está haciendo. Entonces apenas, digamos, con el tiempo uno va aprendiendo esas cosas, pues ya le va quitando el poder al ritual, le va quitando el poder a la oración y lo va integrando, y entonces ya yo entiendo que soy yo y que más allá de decir X o Y mantra o palabras o esto, lo único que tengo que hacer es encender la luz de mi corazón, ¡pum! Enciende y usted ya acaba con lo que tiene, pues, pero sí, claro, para llegar a esa fuerza uno no dice que esos rezos no sirvan, sí sirven, pero en algún momento también hay que dejarlos. Digamos que siempre tenemos que tener en consideración, digamos, una persona que está apenas iniciando en el camino, que todavía pues no tiene poderes internos, que toda su vida se la ha pasado dándole su poder a algo externo, sea una cruz, sea una virgen, sea un rezo, sea una creencia, sea el pastor, sea el cura, sea... Bueno, la gente bota su poder y le distribuye su poder por todo el mundo. Entonces, ahí al principio, y yo lo digo por experiencia propia, por ejemplo, cuando yo tomaba yagé, pucha, yo tenía que ponerme collares y una cosa, y si yo no tenía esos collares, yo decía, no, me voy a morir, mano, me van a matar, yo no puedo, es que... ¿Por qué? Porque en ese momento uno le da todo el poder a ese instrumento, pues. Pero con el tiempo ya uno va poco a poco interiorizando y recuperando ese poder cuando uno se da cuenta. Entonces ya no, yo no puedo permitir que si no tengo el collar o la manilla puesta o quién sabe qué cosas puesto, entonces no puedo. Entonces ahí usted se vuelve, sale de una cárcel para meterse en otra cárcel. Entonces no, en algún momento, si a usted hoy en día le sirve rezar el Padre Nuestro y el Ave María y el credo al derecho y al revés, y si a usted le sirve, pues hágalo, pero tenga conciencia de que usted necesita recuperar y que el poder se lo está dando usted desde su interior. Entonces poco a poco usted tiene que volver a recuperarlo, y usted va recuperando, entonces ya después usted ya no necesita esa oración, ese rezo, ese crucifijo, ese lo que sea, sino que ya usted simplemente cierra los ojos, se concentra en su corazón, en su poder, en su fuerza, en su espíritu, y ya con una sola frase usted ya, pues, pucha, ya usted hace y deshace, o con el solo hecho de dar una bendición, ¿sí? De bendición, ya, pum, ya usted acaba con lo que sea, pero ya es porque usted ya se ganó
recuperó su poder, pues. Entonces es importante, claro, es recuperar el poder que hemos distribuido en las personas, es que nuestro poder, o sea, si uno mirara a la gente, uno cuando mira, son como telarañas que están unidas, o sea, por aquí, por allá, hilos por todas partes, energéticos, y por ahí se los drenan, por ahí le roban la energía, por ahí sí. Y nada, entonces la gente que le toca empezar a uno, recoger todos esos hilos, todas esas energías, todas esas fuerzas, todos esos poderes que ha estado entregando durante toda su vida en falsas creencias, en falsas cosas, volver a recuperarlo, ya, lo vuelve ya otra vez, ya lo tengo yo. Entonces ya usted puede estar donde está, con quien esté, ya no importa si tiene sus collares o no tiene sus collares, no. Ustedes y yo, por ejemplo, tengo mis cantos, pero mis ícaros, pues. Y yo con esos ícaros, no, a mí cuando empiezan ataques astrales, lo que sea, yo empiezo con mi ícaro y rompo con todo eso, ya. Entonces, digamos, todos son muchas cosas que uno tiene que ir desarrollando y tiene uno que ir recuperando el poder. Dejar de darle el poder a otras cosas y recuperarlo. Así es. Sí, señor. Bueno, Alex, muchas gracias. Listo, mis hermanos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, como siempre, por este espacio. Muchas gracias por, por recordarme. Todo esto me recuerda, me ayuda a recordarme. Y eso es hermoso también. Entonces, muchas gracias por ser, por existir. Muchas bendiciones. Vamos por un buen camino, creo que estamos entendiendo el mensaje, creo que estamos entendiendo cuál es la tarea, estamos avanzando poco a poco y así seamos poquitos, pero bueno, estamos haciendo la tarea y eso es lo importante, que como grupo estemos ahí y entender que estos son conocimientos universales y cuando uno quiere entrar en la universidad del ser, pues tiene que entrar en muchos conocimientos, tiene que entrar en muchas herramientas, usar muchas herramientas. Uno no puede, eh, digamos, si usted va a grupos gnósticos y yo saco el tarot, de una vez me juzgan, ¿eh? No, es que eso es pseudo esotérico, es que eso no sé qué, es que eso lo desvía del camino, es que no sé qué. Simplemente porque ellos no estudian, ¿sí? Simplemente porque en su metamodelo no se lo enseñaron, simplemente porque no, no quieren escuchar y se dejaron pues infundir una idea de que ya el conocimiento es como ellos lo tienen y no puede ser de otra forma. Entonces cuando uno conoce este conocimiento, pues lo bonito es eso, hace esto, y es que todo eso que parece diferente, entender que es un complemento, son los amantes están ahí unidos, están juntos, se están complementando el uno al otro, así sean opuestos. Entonces, de esa misma forma tenemos que empezar a ver la realidad, el bien y el mal, el oscuro, el blanco y el negro. Si en esta clave yo quitara esta columna negra, pues se cae el velo, ¿sí? Entonces, y ese velo es el que sostiene la existencia. Entonces no podríamos existir. Entonces es entender que es necesario, pues. Es necesario siempre. Además el espíritu es algo que está siempre en constante aprendizaje y enseñanza. Entonces la supraconciencia por eso no está ya al borde, digamos el loco que representa la supraconciencia, él no está al borde del precipicio, él está un pasito más atrás. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un poquito más para aprender, un poquito más para conocer, un poquito más para discernir, un poquito más para incrementar la sabiduría, el entendimiento.
Entonces yo no puedo decir y cortar, es que es este el conocimiento y no hay más conocimiento, no. Hay que aprender a leer, que ella estaba leyendo un libro, también uno tiene que tener mucho discernimiento, porque hay libros que, hay un libro que estaba leyendo que se llama La Gnosis Prohibida, y me pareció un título tan interesante que yo dije, "Bueno, vamos a leer este libro". Y desde el comienzo empieza a decir que Dios odia la materia, que Dios odia este mundo, que Dios no se puede manifestar en este mundo, que este mundo está hecho por el demiurgo y que el demiurgo es el dueño y el Dios supremo no puede entrar en este mundo. Y entonces simplemente yo decía, bueno, no, esto lo escribió alguien que no, que tiene conocimientos esotéricos, pero que no ha entendido ni siquiera qué es Dios. ¿Cómo así que Dios odia la materia? El Dios no puede odiar la materia, si es que Dios es todo, es incluida la materia. No puede haber nada por fuera de Dios. Entonces, ¿cómo así que Dios odia la materia y cómo así que el demiurgo, bueno, eso sí es cierto, hay un falso Dios, claro. Si ustedes leen la Biblia atentamente, hay un Dios que pide obediencia, que pide sacrificios, hay un Dios que pide... Eso es un falso Dios. Hay que tener ese discernimiento y entender cuál es el Dios verdadero y cuál es ese falso Dios. O los falsos dioses, porque hay muchos, no solamente uno. Entonces, bueno, bienvenidos, ese es el juego, ese es este juego y aquí vamos entendiendo de a poquitos, espero les haya servido esta charla, estas reflexiones, estas vivencias. Pues somos caminantes apenas, aquí todos somos caminantes y vamos a seguir caminando, bueno, pero como guerreros, no como hombres comunes, porque ya hay muchos, como guerreros. Entonces, mis hermanos, muchas gracias, muchas bendiciones y hasta la próxima.